Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Allí donde se encuentran en sus casas, los invito a que vayamos al Salmo 33, versículo 1 y 2. Vamos a leer palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Alabanza al Creador y Preservador. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teniendo con júbilo. Amén. Los invito a que allí donde ustedes están, vamos a orar conforme a este salmo, porque tenemos que alegrarnos delante de Jehová, porque estamos recibiendo su palabra. Señor, en esta mañana alabamos tu nombre, Señor. Aclamamos a ti, Señor, porque solamente tú, mi Rey amado, Dios poderoso, eres el único, Señor, de la exaltación. Tú eres el único al que debemos rendirle gloria, Señor, al único que debemos inclinar, Señor, todo nuestro ser. Por eso en esta mañana, Señor, así como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos de la tierra, Señor. Tú eres el único, Señor, el que conoce, Señor, el que ha hecho, Dios, mi Rey amado. Por eso en esta mañana, hermano y hermano, allí donde se encuentren, los invito a que inclinen su rostro, a que dispongan su corazón y alabemos su nombre, diciéndole que aunque no lo podamos ver, sentimos que Él está acá, lo sentimos de corazón. Aunque no podamos tocarlo, su presencia está en cada una de nuestras vidas, Dios. Te damos gracias, Señor, y alabamos tu nombre, Dios. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Sí, Señor, tú estás aquí, Dios. Está en nuestros corazones, Señor. Tú estás en cada uno de mis hermanos ahí en sus casas, Señor, porque ellos reconocen, Señor, de que tú eres su refugio, su alta fortaleza, Señor. Tú estás aquí en este momento. Tú estás aquí, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Buenos días, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo allí en sus hogares. Toda la gloria y toda la honra sea para el Señor. Algunos de mis hermanos ya les había pasado por el interno de que estuviéramos leyendo el pasaje de Génesis, capítulo 12, todo completico. También les dije que leyéramos el pasaje bíblico de Filipenses, capítulo 4, también todo. Ya todos leyendo lo mismo en casa. Allí donde estás, te invito a que tomes la palabra de Dios y vamos al libro de Génesis, capítulo 12. Amén. Vamos a leer palabra de Dios en esta mañana, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande,
y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negev. Amén. Bendito Dios y Padre del cielo, en esta mañana queremos honrarte, queremos glorificarte. Hoy es el primer día de la semana, Señor. Y como tenemos, Señor, por costumbre, Señor, tus hijos, los cristianos, Señor, en esta nación hemos colocado este día, Señor, para ti. Por eso, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oramos para que, por favor, Señor, habla nuestro corazón, ministra nuestra mente, Señor. Renueva nuestro entendimiento, Dios. Permite que haya una transformación, permite que haya un cambio en cada uno de nosotros. Y en este momento, Señor, invocamos tu nombre, Señor, para que nos guíes, para que nos proteja, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como título le he puesto a este tema, una fe inquebrantable. Porque a veces en las situaciones más difíciles, en las situaciones más críticas, es cuando no dejamos que Dios obre a través de nosotros. En muchos hogares en este tiempo de cuarentena, de pronto ya empiezan a escasear los alimentos. Muchos de nosotros no estamos trabajando, muchos de nosotros empezamos a impacientarnos, muchos de nosotros en algunos casos no vamos a permitir que Dios obre, porque cuando vienen las situaciones más difíciles es cuando sale realmente lo que hay en nuestro corazón. Dios dice en el libro de Éxodo que Él probó el corazón de los israelitas, los probó en el desierto para saber qué había en sus corazones. Muchas veces en estos casos, cuando ya se están acabando los recursos, cuando ya se está acabando el factor dinero, es cuando empezamos nosotros a orar como nosotros queremos y se nos olvida de que hay un Dios que trae la provisión. Entonces vamos a estar muy atentos a la lectura y vamos a mirar qué Dios trae para nosotros en esta mañana. Versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham vivía con su padre, Abraham estaba con los suyos, ahora iba a salir a una tierra que no conocía, pero aún así atendió el llamado de Dios. Miremos el versículo 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En el versículo 2 y en el versículo 3 encontramos 7 bendiciones que Dios trae para nuestras vidas. Tú y yo, si nos acercamos a Dios, vamos a obtener estas 7 bendiciones. Estas 7 bendiciones que tomamos a través de Abraham, porque ahora somos parte de la familia de Dios. Dice, mire, la primera, y haré de ti una nación grande. Y vemos que Dios cumplió esa promesa, cumplió esa palabra. Y bendeciré y engrandeceré tu nombre. Hasta el día de hoy, mucha, pero muchísima gente
conoce acerca de Abraham. Vemos reflejado en el Nuevo Testamento cómo Jesús también toma el nombre de Abraham, en las cartas vemos el nombre de Abraham, cómo Dios ha enfocado y cómo Dios ha traído a nosotros bienestar a través de ese nombre, porque Abraham fue un hombre que aceptó y decidió seguir al Señor, a pesar de que se veía como difícil porque lo iba a llevar hacia un lado, pero mire, ya van dos bendiciones. Dice que haré de ti una nación grande y engrandeceré tu nombre. La tercera, y serás bendición. Qué hermoso poder de uno decir eso, ¿no? Voy a ser bendición. Hermoso. Abraham era una persona que todo lo que hacía, Dios lo multiplicaba. Todo lo que emprendía, Dios lo multiplicaba. Y realmente Abraham fue una persona muy rica. Voy a saltarme un poquito al versículo 13 donde dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Tremendo, ¿no? Cómo Dios empezó a bendecir la vida de Abraham. Entonces, vamos en la tercera bendición. El versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren. Tremendo. O sea, era como decir, como un eco, que decimos algo y se va hasta allá. Entonces, Dios bendecía. No sé si está bien el ejemplo, pero Dios bendecía a aquellos que bendecían a Abraham. Por causa de Abraham, esas personas iban a ser benditas. Pero también había otra cosa. Decía, maldeciré a los que te maldicen. O sea, Dios también lo iba a cuidar, lo iba a proteger. Porque habían personas, pues obvio, que con todas esas riquezas que Dios le había dado, iba a levantar muchas personas que iban a ir en contra de Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermoso es que tú puedas entender que a través de Abraham somos bendición. Dios nos da esa bendición para nosotros. Podemos ser bendecidos si nos acogemos en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas familias bendecidas hay en esta mañana? Allí en casa. Levanta tu mano y dice, Señor, aquí en mi hogar es bendecido. Amén. Dice también, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Mire la obediencia, lo que veníamos hablando, no solo de ser oidores, sino hacedores. Dios lo llamó a un plan, y Abraham, ¿qué decidió? Ir. Dice el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea, fue obediente. Pero como todo, mire, a veces cuando vamos a emprender algo y como que se ve bien ese plan, como que otra persona que dice, oiga, sí, como que quiero ser socio de esa parte, de ese negocio. Mire que aquí Lot tal vez escuchó a Abraham decir que Dios lo había llamado. Y dice ahí en el versículo 4, y Lot fue con él. O sea, el texto bíblico no me dice que Abraham le dijo, venga Lot, acompáñeme. No. Yo veo acá que dice, y Lot fue con él. Tal vez él escuchó a su tío y dijo, uy, chévere, yo como que también quiero, ya soy como un bombril acá. Yo como mejor de aquí me voy y me voy con mi tío. Pero mire que no fue como lo correcto, porque ahí hubo un tropiezo con Lot más adelante. Porque el Señor dice en el versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces la obediencia fue como a medias y Dios permitió ese pequeño error, por decirlo de esa manera, porque más adelante Dios le iba a mostrar a Abraham lo que estaba pasando y lo que iba a pasar con su sobrino Lot. Lot de pronto le dijo, tío, ¿me llevas? Porfi, sí. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, bueno, vamos, camine. En el versículo 4 donde estamos, ¿y era Abraham de cuántos años? ¿De cuántos años? ¿Usted que está ahí en la lectura? Sí, de 75 años, cuando salió de Harán. Versículo 5. Mire que ahí sí como hacerlo. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer. Dijo, usted sí es de mi parentela, con la que yo tengo que ir, mi esposa. Agarró a su esposa y como su hijo, su sobrino le había dicho, vamos,
Entonces dijo, bueno, vamos. Lo incluyó al camino que iba a emprender. Y todos sus bienes que había ganado y personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, miramos que Dios empezó a andar con Abraham, ¿sí? Entonces, Abraham tomó lo que era de él, incluyendo a su sobrino, le dijo, vamos, y se dirigió hacia Canaán. Y a Canaán llegó. O sea, empezó a ver el respaldo de Dios, porque cuando empezamos a veces una cosa, muchas veces tropezamos y decimos, ay, como que no. No, Dios estaba con él y empezó a avanzar, y a donde iba, llegaba. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Entonces Jehová se le apareció a Abraham en medio de esa peregrinación, por decirlo así. Él iba y Jehová se le apareció y le dijo, toda esta tierra que ves la daré a tu descendencia. ¡Wow! Él ya llevaba algunas cositas, ¿sí? Llevaba un ganado, llevaba gente, iba con su esposa, con su sobrino, iba bien, ¿sí? Llevaba la provisión. Y en el camino el Señor se lo detiene. Ahí dice que llegó, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, llegó hasta el encino de More. Ahí el Señor se le apareció y le dijo, toda esta tierra le daré a tu descendencia. ¡Wow! Traía y veía la herencia que le iba a dejar a sus hijos. Sabemos que Abraham y Sarai todavía no tenían bebés, o no tenían bebés. Y al ver eso, ¿qué hizo? Levantó un altar al Señor e invocó su nombre. Bonito, ¿no? Dios empezaba a bendecirle, a cumplir su palabra, a ver la protección de Dios. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces vemos que cada vez que Abraham iba caminando, donde Dios lo iba llevando, él iba ¿qué? Levantando un altar hacia el Señor. Miren qué bonito, miren. Dice, y edificó allí altar a Jehová en el versículo 8, e invocó el nombre de Jehová. Mire que Dios ahorita nos tiene aquí a la mayoría en sus casas, ¿sí? A otras personas pues sus labores continuaron y se siguen concentrando y dirigiendo a sus lugares de trabajo. Pero nosotros que estamos aquí en la casa, muchos de nosotros hemos construido un altar para el Señor, porque hemos visto la bendición del Señor, porque hemos escuchado la voz de Dios a través de los pasajes que hemos escuchado, y yo sé que en casa muchos se están alimentando de la palabra, en sus altares familiares, en la oración, y vemos cómo Dios está construyendo la solidez en nuestros hogares. Entonces, Abraham levantaba, a donde fuera, levantaba un altar al Señor y invocaba su nombre. Muchas veces, como dice, creo que está en el libro, en el Evangelio de Juan, cuando habla sobre la vid verdadera. Hay una parte donde dice, si permaneceres en mí y yo en vosotros, dice la Escritura. Muchas veces hacemos las cosas para Dios, pero sin el Señor. Y qué bonito es que cuando hagamos las cosas en el Señor, lo invitemos. Abraham aquí nos enseña de que levantaba un altar, pero también invocaba su nombre. Entonces, cada vez que vayamos a hacer algo, no solo hagamos las cosas en el Señor, sino incluyámoslo. Digamos al Señor, venga Señor, hoy quiero incluirte en mis oraciones, quiero incluirte en mis decisiones, porque van a llegar tiempos difíciles.
tiempos difíciles, donde tal vez cuando somos bombardeados por las dificultades de las cosas de la vida, entonces ahí es donde se nos va a olvidar quién es nuestro Dios. Porque muchas veces colocamos nuestra mirada en el hombre. ¿Y qué dice la Escritura? Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque muchas veces ponemos nuestra mirada y en las personas que nos ayudan. Pero no nos damos cuenta que es Dios el que coloca a esas personas para que nos ayuden. Y qué hermoso es que nunca se nos vaya a olvidar que Dios siempre es el que nos da el sustento. ¿Que utiliza a otras personas para bendecirnos? Sí. No es la persona como tal la que nos bendice. Perdón, no me estoy haciendo entender. La persona nos bendice, pero es Dios la que lo usa para bendecirnos. Amén. Que nos quede claro, porque a veces adoramos a la gente y por eso desviamos nuestra fe. Pensamos que es la persona, tan bonita la persona. No, es Dios que colocó en el corazón de esa persona que nos va a bendecir o que nos está bendiciendo. Y es Dios el que transforma el corazón del que nos bendice y no el que nos bendice, porque a veces desviamos nuestra fe. Mire que aquí leímos hasta el versículo 9 y aquí entramos en otro tema. Pues en otro tema no, como que se cambia, porque vemos que Dios está bendiciendo a Abraham y a su familia y a su entorno. Pero en el versículo 10, como que todo cambió. Íbamos bien y después dice la Escritura en el versículo 10. Vamos a entrar en el contexto de esta palabra. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. ¡Wow! ¿Sí ven? Había provisión, levantaron altares, oraban al Señor, pero algo diferente. Lo estamos viendo actualmente. Como lo decía al inicio, hay mucha gente que se está quedando ya sin provisión, porque no está laborando, porque no está recibiendo económicamente. ¿Qué hacen los ricos en estos momentos? ¿Qué hacen los ricos? Los ricos acaparan todos los mercados y como tienen, pues abastecen todo. ¿Qué están haciendo los mercados últimamente? Los mercados, nosotros hicimos mercado hace ya 15 días, no, 8 días. El viernes hace 8 días, sí. Fuimos a comprar papa. La papa estaba a 400 pesos la libra. Y cuando fuimos el viernes a hacer mercado, ya estaba a 900. Los frutos, las verduras, el arroz, todo se subió. La gente empezó a aprovechar la situación. Los tapabocas que se conseguían a 300 pesos, se empezaron a conseguir a 3,000 pesos. Todo empezó a encarecerse. O sea, mire que las situaciones muestran realmente lo que nosotros somos. Los tenderos, en las plazas, las personas que tienen el factor dinero, los ricos, que empezaron a llenarse. Mire otra cosa que para que tengamos en cuenta. Nada de esto, decíamos en el culto anterior, nada de eso estuviera pasando si los gobiernos hubieran sido proactivos, pero no, el factor dinero mueve mucho. En Bogotá veíamos las noticias de que como el Transmilenio era llenísimo. ¿Por qué no cierran el Transmilenio? ¿Por qué no cohiben? ¿Por qué no cierran? ¿Por qué? Porque el factor dinero, ¿cuánta plata, cuánto dinero entra a esos servicios? Ahorita lo más importante es eso, la economía, pero nos damos cuenta que hay otra gente que está necesitando provisión. Entonces, a muchos lo que les importa es llenar sus bolsillos, enriquecerse, pero no es la decisión adecuada. Mire la decisión que tomó, en este caso, Abraham cuando iba hacia Egipto. Mire que dice en el versículo 9, me voy a retroceder tantico, dice, y Abraham partió de allí caminando, yendo al Negev. Entonces, levantó altar, invocó el nombre, iba ahora hacia el Negev. Ya había salido de las otras ciudades, iba hacia el Negev. Entonces, hubo un problema en toda la tierra. ¿Qué fue lo que hubo? Hambre, sí. Hubo muchísima hambre en toda la tierra. Pero mire ahora, Abraham iba para el Negev, ¿sí? Pero con una situación, entonces mire la decisión que toma Abraham. Vamos a entrar al versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá,
porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció, versículo 11, que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, bueno, me adelanté un poquito. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Iba para el Neguev y como hubo hambruna, entonces dijo, no, imagínense, si yo voy para el Neguev y llego con mis vacas, con mis ganados, con mi riqueza, ¿qué pasaría? Póngase a pensar un momentico ahí, ¿qué pasaría si Abraham llega al Neguev con esa provisión? Usted que está en casa, mente un poquito, ¿qué pasaría? Claro, mínimo lo cogerían, le harían secuestro, le harían piratería terrestre, le quitaría de los bienes porque él venía con mucho ganado. Entonces, ¿qué hizo? Fácil, vámonos para donde hay protección. Entonces Egipto era una potencia. Entonces, fácil, vámonos, ya no voy para el Neguev, sino ahora me voy para Egipto, ¿cierto? Mire que entonces, cuando vienen las circunstancias difíciles, ya no seguimos el camino de Dios. Puede ser, no lo dice la Escritura, puede ser de que Abraham hubiese sido de bendición, porque la Escritura dice que bendeciré a los que te bendijeren, ¿sí? Y serás de bendición. Yo miro ese texto y si de pronto Abraham hubiese ido hacia el Neguev, hubiera bendecido a esa gente que estaba pasando necesidades. Ahora yo te pregunto, te hago una pregunta retórica. ¿Qué estás haciendo con ¿cómo se dice? Con ese abastecimiento que tienes en casa? ¿Estás ayudando a los necesitados? Lo digo yo porque mi esposa tiene un corazón muy hermoso y ya ha venido gente a nuestra casa a pedir colaboración y mi esposa saca de la alacena una librita de arroz, un platanito, cosas de nuestro abastecimiento y estamos ayudando a otras personas. ¿Qué estás haciendo tú? De pronto, si hay una persona que económicamente está bien, ¿estamos ayudando a las personas que necesitan o solamente estamos pensando en nosotros? Solo estamos pensando en desviarnos del camino y no enfrentar esta situación que estamos viviendo. Estamos mirando el solo yo, como el juego, el yo-yo, solo yo y mi familia, solo mi protección, como lo hacen los grandes ricos. Por eso decía Jesús cuando vino el joven rico a decirle que conocía las escrituras, que él sabía los mandamientos y los cumplía, y el Señor le dijo, bueno, una sola cosa le iba a pedir, vende todos tus bienes y sígueme. ¿Qué hizo el joven rico? Se puso triste. ¿Por qué? Porque es difícil. ¿Qué es lo que quiere hacer el rico? Solamente llenar sus bolsillos y tener poder. Pero mire que en este tiempo el Señor nos llama a reflexionar a todos. Hay mucha gente que está necesitando, pero muchísima gente necesitando. ¿Qué tal si tú, que tienes cómo hacerlo, empiezas a bendecir a la gente? Y eso yo voy hablando también, no solo con los de afuera, sino con los de adentro, con los hijos de Dios. Que Dios le ha dado buenos recursos, que Dios te ha bendecido. ¿Qué tal si tomas esa bendición que Dios te ha dado y empiezas a ayudar a los más necesitados? No tomemos decisiones a las ligeras. No hagamos de pronto lo que hizo Abraham. Él iba para el Neguev, pero como vio hambruna, dijo, no, mejor vámonos para donde los otros ricos. Yo tengo lo mío y me voy hacia Egipto. Y mire, vamos a seguir mirando lo que aconteció. Ahora sí vamos al 11 y dice, y aconteció que cuando estaban para entrar a Egipto, antes de entrar a Egipto, hubo algo bonito, una revelación poderosa. Después de la coma, dice, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres que eres mujer de hermoso aspecto. Mire que en medio de las circunstancias, Abraham llegó y hizo así. Oiga, usted está como muy bonita, ¿no? Ahora sí me doy cuenta que usted es una mujer hermosa. A veces los tiempos difíciles como que nos hacen valorar lo que tenemos en casa. Como que en ese tiempo se quedó mirando así. Digo, oiga, usted es muy bonita, ¿no? Como que reflexionamos, ¿sí? En casa a veces nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, dice por ahí un viejo proverbio. Pero entonces miremos que realmente
sucedió con eso. En ese momento, Abraham se dio cuenta de la hermosura, porque mire lo que dice el contexto. Dice, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. Ahora, en ese momento. ¿Será que antes no se había dado cuenta que era hermosa? No se sabe, ¿no? Y ahí Abraham tenía 75, ella debía tener como 65 años. ¿Sí? Ya, pero aún así, imagínense, una mujer de 65 años y dice que era hermosa. Una mujer a los 65 años, en nuestra sociedad, ¿cómo está una mujer así? Ya es que mayor, ya es de la tercera edad. Entonces, a veces las situaciones más difíciles es cuando valoramos lo que tenemos, ¿sí? Pero Abraham tuvo un pequeño error. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán sus mujeres, y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te salvará la vida. Versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Tremendo. Este versículo bíblico es donde ya entramos a lo que Dios nos quiere hablar sobre una fe inquebrantable. Primero tenía la fe puesta ¿en quién? En Jehová. Ahora le estaba diciendo a su esposa que por causa de su belleza iba a salvar la vida de él, que le iba a salvar el alma. Mire, vuelvo a leerles. Dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. ¿Quién era el que lo estaba bendiciendo? Ahí que mi hijo que me está viendo, ¿a causa de quién Abraham estaba siendo bendecido? Dios. A través de Dios. Pero ahora le está diciendo que a través de la belleza de su esposa iba a estar bien. Le iba a ir bien a causa de la belleza de su esposa. Y dice, después de la coma, y viva mi alma por causa de ti. ¿De quién es el Señor de tu vida? ¿Quién es el que te dio la vida y el ser? El Señor. Pero Él dijo, a causa de tu belleza va a salvar mi vida y mi alma. Tremendo, ¿no? Cómo una situación, un panorama, desvía la fe del creyente. Porque Abraham es un hombre de fe y es el padre de la fe. Pero cuando empezamos a caminar, es difícil. Es difícil. Vemos cómo Dios empieza a bendecir y cómo de un momento se transforma la sociedad, se transforma un mundo donde se está viviendo y cómo empiezan a cambiar nuestros pensamientos. En la prédica pasada del miércoles decíamos que era necesario que Dios transformara nuestros pensamientos para que podamos comprobar su buena voluntad, agradable y perfecta. Mire que a veces nuestros pensamientos y nuestro yo desvían el propósito de Dios. Tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿estaba equivocado Abraham? Sí. ¿Estás equivocado cuando tomas decisiones por ti solo? Cuando no invocas y pones lo que te decía. Hacemos altar, pero no involucramos a Dios. ¿Qué tal si levantamos altar? Involucramos a nuestro Dios, a Jehová. Levantamos el nombre del Señor en oración, pero con Él, estando Él en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, ahora sí, antes de entrar, ahora sí, entró. Los egipcios vieron la mujer, era hermosa en gran manera. Una mujer de 65 años. Los príncipes, Faraón, wow, todos quedaron deslumbrados. Dice, también la vieron los príncipes de Faraón y alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Una mujer de 65 años, más o menos, ¿no? Que le llevaba como 10 años. Quedaron todos deslumbrados con esa belleza. Tremendo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Porque a veces colocamos los ojos en lo físico. Tremendo. Y eso desvía
la mirada. A veces tenemos la mirada así y por mirar hacia abajo vemos los deleites, vemos las cosas del mundo y nuestra mirada ya no se enfoca en el de arriba, sino en la de los lados. Versículo 16. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mujer por riquezas. Contexto actual. Dinero por comida, más pobres, más necesitados. Más riquezas, más necesitados. Acaparan todo, le suben a los precios y las personas que no estamos trabajando, cada vez nos quedamos sin recursos. Abraham cambió a su esposa por ovejas, por criadas, por riquezas. Y mire lo que dice, el 16, dice, e hizo bien Abraham. O sea, en él estaba bien, para él. Muchas veces nuestras decisiones cuando vemos, lo que les decía, por lo menos los que se están subiendo a los mercados, ganancia, pues, uy, bien, pero no están pensando en las personas necesitadas. Así estaba Abraham. Abraham decía, uy, sé bien, me salvé que me mataran. Gracias, mi amor, gracias, mi vida, me salvaste la vida. Pero no se estaba dando en cuenta el pecado que estaba causando, la maldad que estaba trayendo a ese lugar. Muchas veces nuestras decisiones traen maldad, traen castigo. Y Dios no quiere que obremos de esta manera. Dios quiere que obremos conforme a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Abraham tomó malas decisiones, como muchas personas están tomando decisiones por las riquezas. Abraham tuvo ovejas, ganados, camellos, criadas, tuvo muchísimas cosas, pero afectaron, tuvo consecuencias. Versículo 17, mire que ahí intervino el Señor, Jehová intervino. Mire lo que dice el Señor en el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. A Dios no le gustó la decisión que había tomado Abraham y por eso hubo consecuencia. ¿Qué hubo? Plagas, dice la escritura. Dice, por causa de Sarai, grandes plagas tocaron a Faraón. Por malas decisiones ha llegado un virus a Colombia y a veces no nos damos cuenta de este panorama, pero sí es cierto que nuestras malas decisiones traen consecuencias, y más cuando nuestros poderosos, nuestros gobernantes toman esas malas decisiones. Hay consecuencias porque no colocamos al Creador, no colocamos a Jehová, nuestro Dios, no lo colocamos en el lugar que debe ser. En nuestros altares siempre estaba el Señor, simplemente que Abraham desvió su rumbo porque pensó en él. Muchas personas solamente piensan en ellos, pero aquí en el versículo 17 intervino el Señor, y yo sé que Dios va a intervenir en medio de esta situación, en medio de tal vez de esta dificultad que tenemos hoy en día, porque si se alarga va a haber más, pero más necesidad. Clamamos a Dios en esta mañana para que obre en nuestro país, para que sea de ahora en adelante la voluntad de Dios y no la voluntad de cada uno de nosotros. Démosle gloria al Señor en esta mañana, porque Él tiene cuidado de sus hijos, de aquellos que han reconocido a su Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ahora no dependemos de un hombre, ahora dependemos de un Salvador, de un Dios todopoderoso, del Dios omnipotente, de aquel que creó los cielos y la tierra. El salmista decía, miraré hacia los montes, y él mismo se preguntaba, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y cómo no creerle a ese Dios creador, a ese Dios que hizo todo? ¿Cómo no colocar nuestra mirada en Él, en medio de esta aflicción, en medio de esta escasez? Amén. Versículo 19.
¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y lo acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Dios toma el control de todas las cosas. Dios toma cuando le damos el permiso, ¿sí? Porque a veces atamos las bendiciones de Dios porque nosotros mismos queremos hacer las cosas. Mire que Dios intervino, le estaba enseñando a Abraham. Dios nos está enseñando. Y permitió que por medio de Faraón, Abraham entendiera. Espero que por medio de lo que Dios está utilizando, de lo que Dios está usando, lo que Dios ha permitido, estemos aprendiendo que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Por eso, aquellos que leyeron Filipenses, los voy a invitar para terminar al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4. ¿Estamos ahí? Dice la Escritura: regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y dice el apóstol nuevamente: otra vez les digo, regocijaos. Quiero recalcarles esto, iglesia preciosa, que me escucha. Regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. En la abundancia o en la escasez. Más adelante vemos que el apóstol lo dice. En todo esto estoy enseñado. ¿Cuándo debemos estar regocijados? Siempre. En las buenas y en las malas. En la escasez y en la abundancia. Era aquí abundancia y aquí escasez. Aquí lo bueno y aquí lo malo. Pero bueno, iglesia, la idea es que nos regocijemos todos en el Señor. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere colocar en esta situación su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como el mundo la da, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene cuidado de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. Él no quiere que desviemos nuestra mirada. Él no quiere que nosotros vayamos a un lado, sino que coloquemos nuestra mirada hacia nuestro Creador, hacia Él. Él nos llamó, Él nos conduce. Él nos llamó, Él nos dirige. Él nos llamó, Él cuidará de nosotros. Él nos llamó, Él nos protegerá. No tengamos miedo, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Y espero que el temor se haya alejado de tu vida. Y si por un momento sientes necesidad, levanta un altar, invoca su nombre en esta mañana. O allí donde estás, dile al Señor: quiero darte toda la gloria y toda la honra, porque hoy mi fe es inquebrantable. Las situaciones no pueden cambiar mi modo de pensar. Dios me dice que me regocije en todo tiempo. Y también dice que va a tener cuidado de mi corazón y de mis pensamientos. Porque dice en el versículo 5 que coloquemos todas nuestras peticiones delante de Él en oración y súplica. Yo te invito allí donde estás en casa, que inclines tu rostro. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle al Señor que queremos levantar un altar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, en medio, Señor, de esta situación queremos darte toda la gloria y toda la honra. Hoy aprendimos, Señor, que Abraham fue llamado para bendición. Hoy entendemos que fuimos llamados para bendición. Abraham también fue una nación grande, pero también fue bendecido, Señor.
Gracias porque hoy entiendo que soy un bendecido, Señor. Padre, que si la gente entendiera que al bendecirnos son bendecidos, Dios, bendecirían a tus hijos. Por eso, Padre, mira a la gente, Señor, que está a nuestro alrededor y puede entender los principios de esta bendición. Padre, ayúdanos a hacer bendición, Señor, a llevar la bendición tuya a todos los hogares del mundo, Dios. Aquellos que necesitan, a los huérfanos, Señor, a las viudas, Señor. Aquellos hombres y mujeres que están en las calles, Señor. A los pobres, Padre de la gloria. Permite que nuestras decisiones sean correctas, Señor. Que en medio, Señor, de la escasez podamos tomar decisiones correctas, Señor. Y no desviemos, Señor, nuestro propósito, sino que sigamos conectados a ti, oh Dios. Padre, que no sigamos pensando en nosotros mismos, sino que pongamos la mirada en los más necesitados, Dios. Permite que nuestro corazón sea transformado y nuestra mente sea renovada. Permite que nuestros pensamientos no sean ya más nuestros pensamientos, sino que sean tus pensamientos, para poder, Señor, llevar la ayuda a quienes realmente lo necesitan. Dejamos en tus manos, Señor, nuestro país, Señor, nuestra nación, Dios. Bendice, Padre de la gloria, Señor, a los gobernantes y que puedan entender que la mirada la deben poner delante de ti. Te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración es para ti, Dios. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén y amén. Dios los continúe bendiciendo. Bendiciones. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí.